Adeline Murphy estaba de pie en el camino de entrada, apretando las llaves con tanta fuerza que el metal se le clavaba en la piel. Delante de ella había una casa victoriana de 2 plantas con un altillo y un amplio porche. Su casa, comprada después de 12 años de negarse a pasar las vacaciones, a estrenar ropa e incluso a reunirse con sus amigos. La casa con la que había soñado desde niña. Terence la abrazó por detrás y Adeline se acurrucó en su hombro sintiendo el calor del sol primaveral en la cara. «No puedo creer que sea verdad», susurró, aún temerosa de estropear la sensación de asombro. «Pues vamos a creérnoslo». Terence sacó una botella de champán del bolso. «Sugiero que la abramos en los escalones del porche. ¿Qué te parece?» Adeline sonrió, deshaciéndose de la extraña sensación que sentía en el pecho. Pensó que Terence sonreía demasiado ampliamente y que sus ojos recorrían demasiado deprisa la fachada, evaluando el precio. Pero habían caminado juntos hacia esa meta, ¿no? Aunque el 90% del importe hubiera salido de la cuenta hipotecaria de ella y la contribución de él fuera solo del 10%. «Espera», sacó el móvil. «Vamos a hacer una foto, nuestro primer día en casa». «No te pongas sentimental», refunfuñó Terence, pero aún así la abrazó para la foto. Junio trajo el calor, que calentaba las viejas paredes de la casa y refrescaba lentamente por la noche. Adeline había estado ocupada haciendo mejoras, una reforma del cuarto de baño, nuevas estanterías en el salón, un pequeño huerto en el patio trasero. Terence participó en sus planes al principio, pero cada vez callaba más cuando ella le enseñaba catálogos de muebles o muestras de papel pintado. «Pensaba en algo más moderno», dijo una tarde, mirando con ojos críticos la cocina, con su mesa y armarios antiguos. «Pero es victoriana», objetó Adeline. «Es exactamente lo que queríamos. ¿Recuerdas cuando miramos fotos de casas antiguas de Nueva Inglaterra?» «Sí». Terence abrió la nevera y sacó una cerveza. Solo necesitaba una casa. Adeline sintió que algo se quebraba en su interior, pero guardó silencio. Agosto empezó con Terence quedándose hasta tarde en el trabajo cada vez con más frecuencia. Su agencia de publicidad había firmado un nuevo contrato y él volvía a casa a medianoche, dejándose caer en la cama sin cenar ni conversar. Adeline intentaba apoyarle dejándole un plato de cena en el microondas, pero la mayoría de las veces lo encontraba sin tocar por la mañana. Una de esas noches, cuando el reloj marcaba casi las 11, decidió ponerse a lavar la ropa. La colada se acumulaba y en el cesto estaba la camisa de Terence, que él le había pedido que lavara para la reunión de mañana. Sacando cambio y cheques de los bolsillos, Adeline buscó a tientas un papel doblado. Al abrirlo, vio un recibo del restaurante Blue Oyster para 2 personas, fechado la noche anterior. Terence dijo que había salido con un cliente, pero la cuenta incluía una botella de vino caro y 2 postres tentación de fresa. «Probablemente una cena de amigos», murmuró Adeline, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. Pensó en todas las explicaciones posibles. Un colega, un viejo amigo, la hermana del cliente. Pero en el fondo, ella ya sabía la verdad. En las últimas semanas, Terence había llegado tarde con demasiada frecuencia, se había mostrado demasiado distante y había criticado demasiado su nuevo peinado y su nuevo vestido. Septiembre pintaba de dorado y morado los arces de su jardín. Adeline volvía del trabajo cada vez más tarde, demorándose en su despacho de arquitectura para no ver la casa vacía. Un día, al volver antes de lo habitual porque había cancelado una reunión, oyó voces en la casa. La risa de una mujer convertida en susurro procedía de su dormitorio. Adeline se quedó paralizada en el pasillo, incapaz de subir las escaleras y ver lo que ya estaba claro. En lugar de eso, cerró la puerta en silencio y se marchó, vagando sin rumbo por el barrio hasta bien entrada la tarde. Y entonces se produjo la pelea. Una fuerte, fea, con platos rotos y palabras que no se pueden retirar.
¿Te das cuenta de lo aburrido que es vivir con una mujer que solo piensa en qué pintura elegir para las paredes?, gritó Terence paseándose por la cocina. Me asfixio aquí. Esta casa es como un puto museo. No tengo amigos que invitar ni fiestas que hacer. Elegimos esta casa juntos. Adelina intentó hablar con calma, pero se le quebraba la voz. Dijiste que era perfecta. Porque tú querías que lo fuera. Terence hizo un gesto despectivo con la mano. Estoy harto de oírte quejarte de la casa de tus sueños. Y ahora yo tengo mi propio sueño, estar lejos de aquí. Se fue dando un portazo. No volvió hasta 3 días después, actuando como si nada hubiera pasado y alegando que solo estaba tomándose un tiempo. Adelina fingió creerle. Octubre trajo lluvia y vientos fríos. Terence casi dejó de dormir en casa, explicando que viajaba por negocios. Adeline recogió en silencio recibos de restaurantes de toda la ciudad, facturas de moteles, e incluso encontró entradas de última fila para el cine en el bolsillo de su chaqueta. Como la vieja canción, la última fila para besar. ¿Por qué ahora?, preguntó una noche cuando Terence apareció. ¿Por qué ahora que hemos comprado la casa? Quizá porque antes siempre había esperanza de que algo cambiara, respondió él con indiferencia, haciendo las maletas para otro viaje de negocios. Y ahora es como una sentencia. Esto es el futuro. 30 años en esta cripta. Y tú, igual de correcto y aburrido. Gracias, pero no es para mí. A principios de noviembre, Adelina llegó a casa y encontró un sobre en la mesa de la cocina. Dentro había papeles de divorcio y una solicitud de división de bienes. Terence pedía la mitad del valor de la casa. Estuvo sentada en la cocina hasta bien entrada la noche, releyendo la árida redacción legal. Contribución equitativa a la adquisición de bienes comunes, reparto equitativo de los bienes, compensación del 50% del valor de mercado. Las palabras flotaban ante sus ojos, sumando una simple conclusión. Él iba a quedarse con la mitad de su sueño. Por la mañana sonó el timbre. Terence estaba en el umbral con una mujer alta y rubia que lo sostenía bajo el brazo como si fuera de su propiedad. Bridget, ella es Adeline, le presentó Terence con una sonrisa incómoda. Adeline, esta es Bridget Lamont, trabajamos juntos. Encantada de conocerte, dijo Adeline mientras miraba a la chica. Maquillaje perfecto, abrigo de diseño, zapatos que cuestan tanto como un mes de hipoteca. Tengo que recoger el resto de mis cosas, dijo Terence, empujándola hacia el pasillo. Y hay algo más que discutir. Mientras Terence recogía el dormitorio, Bridget miraba el salón con curiosidad. Muy bonito, dijo con indulgencia, tocando el reloj antiguo de la repisa de la chimenea. Un poco anticuado, desde luego, pero este lugar tiene potencial. Yo quitaría esas cortinas oscuras y pondría aquí una mesita de cristal. Adeline apretó los dientes, pero guardó silencio. ¿Quién era esta mujer para decirle cómo debía ser su casa? Terence regresó con 2 maletas e indicó a Bridget que le esperara en el coche. Cuando quedaron los dos solos, se sentó frente a Adeline y puso el expediente sobre la mesa. Mi abogado cree que deberías mudarte mientras dure el juicio, dijo en tono serio. Sería justo, dadas las circunstancias. ¿Qué circunstancias? Adeline no daba crédito a lo que oía. Terence, esta es mi casa. He invertido casi todos mis ahorros en ella. Nuestra casa, corrigió él. Estamos casados, ¿recuerdas? Aunque tú hayas aportado más dinero, legalmente tengo derecho a la mitad. Pero eso no es justo, exclamó Adeline. He estado ahorrando durante años mientras tú te comprabas aparatos nuevos y trajes de marca. Te he estado apoyando moralmente, sonrió Terence. Eso vale algo, ¿no? De todos modos, quiero que te mudes antes de que acabe la semana. Bridget y yo pensamos vivir aquí hasta que todo se arregle. ¿En mi casa? Adeline sintió que la sangre se le subía a la cara. ¿Hablas en serio? En nuestra casa, corrigió de nuevo. Y sí, hablo en serio. 3 días, Adeline. Luego cambiaré las cerraduras. Se marchó,
dejándola sola en el salón que con tanto cariño había amueblado. A través de la ventana, Adeline vio a Terence abrazando a Bridget mientras subía al coche. Se rieron. Solo cuando el coche dobló la esquina, Adeline se echó a llorar. Su hogar, su santuario, su sueño, todo se desmoronaba por la traición del hombre en quien había confiado. El teléfono sonó con un mensaje. Terence. Además, quita las macetas del porche. Bridget cree que parecen baratas. Adeline tiró el teléfono a la pared. Adeline estaba sentada en la cocina, removiendo sin pensar su té frío. La lluvia lloviznaba fuera de la ventana, convirtiendo las hojas caídas en una papilla marrón. 3 días. Tenía 3 días para encontrar una solución o mudarse de casa. El teléfono de la mesa se encendió con el nombre de Mónica, su mejor amiga desde la universidad. Adi, acabo de hablar con Jason y me ha dicho que vio a Terrence con una rubia en la almeja azul, dijo Mónica en lugar de saludarla. ¿Es verdad? ¿Estáis rompiendo? Adeline suspiró. Así que ya lo sabía todo el mundo. Terence nunca pudo mantener la boca cerrada. Sí, nos vamos a divorciar. Quiere la mitad de la casa y quiere que me vaya antes del fin de semana. ¿Qué? Es una locura. ¿No es tuya la casa? Pensé que habías dicho que la mayor parte del dinero era tuyo. Lo es, pero estamos casados y él tiene derecho legal a una parte de la propiedad. Adeline se frotó las sienes. Mónica, no sé qué hacer. No tengo dinero para un abogado. Todo se ha ido en el anticipo y las reformas. Espera. La voz de Mónica se volvió acerada. No puede echarte de tu propia casa. No eres menos casera que él. Deja que se mude con su rubia. Amenaza con cambiar las cerraduras. Entonces llama a la policía. Dios, Adi, siempre has sido demasiado blanda. A veces hay que enseñar los dientes. Mónica tenía razón. Adeline había pasado toda su vida tratando de evitar conflictos, transigir, ceder. Tal vez por eso Terence pensó que podía engañarla tan fácilmente. Tienes razón. Tengo que pensar en algo, dijo Adeline sintiendo la determinación en su interior. Llamaré a mi primo, es abogado. Quizá pueda darme algún consejo. ¿Ahora sí? Mónica dijo que sí. ¿Y sabes qué? Si quieres, puedes quedarte conmigo hasta que todo se arregle. Gracias, pero no voy a salir de mi casa, dijo Adelina con firmeza. Es mi casa y voy a luchar por ella. Después de hablar con Mónica, Adelina se sintió llena de energía. Tenía que actuar, pero ¿por dónde empezar? Abrió su portátil y empezó a buscar información sobre procedimientos de divorcio y división de bienes. 1 hora más tarde, sus ojos estaban llenos de términos jurídicos y su cabeza se partía por los consejos contradictorios de los foros. Mientras se preparaba un té, Adeline miró la fotografía enmarcada en la nevera. Terence y ella en el fondo del lago Champlain, 3 años atrás. Ambos sonreían, pero Adeline podía ver ahora que los ojos de él no tenían la calidez que habían tenido en los primeros años de su matrimonio. Había otra foto junto a ella. Ella, rodeada de un grupo de personas vestidas de forma brillante con el telón de fondo de un edificio escolar. Un hombre de mediana edad, barba poblada y penetrantes ojos oscuros, le rodeaba los hombros con el brazo. El varón Jonel Vasilich y su comunidad. Adelina sonrió involuntariamente, recordando su primer encuentro 4 años atrás. Ella había estado trabajando en un proyecto para renovar una vieja escuela en la parte oriental de la ciudad que iba a convertirse en un centro comunitario. Un día, mientras se quedaba hasta tarde en la obra, se había fijado en un grupo de personas que miraban el edificio con interés. «Lo siento, pero no pueden estar aquí después de las 6», les dijo al acercarse. «Esto es una obra». El hombre de la barba se volvió hacia ella y Adeline dio un paso atrás. Había muchos rumores en el pueblo sobre el campamento gitano que se había instalado recientemente en las afueras. Se hablaba de robos, engaños y mendicidad. «Solo estamos mirando», dijo con un ligero acento, pero en un inglés sencillo.
Nuestros hijos estudiarán aquí cuando la construcción esté terminada. Quería ver cómo sería la escuela. En realidad no es una escuela, explicó Adelina. Será un centro comunitario, una biblioteca, un laboratorio informático, un gimnasio. Aún mejor, sonrió el hombre, y su rostro severo se transformó. Perdone mis modales. Jonel Vasilich extendió la mano. Y estas curiosas criaturas son miembros de mi comunidad. A su lado había mujeres con faldas largas y hombres con vaqueros y camisa que no se parecían en nada a los nómadas de las películas. Detrás de ellos se escondían niños de distintas edades que miraban con curiosidad a Adelina. Adelina Murphy se presentó estrechándole la mano. Soy la arquitecta de este proyecto. Ah, así que tú eres el mago que convierte las paredes viejas en vida nueva, exclamó Jonel, y los niños que estaban detrás de él soltaron una risita. Quizá puedas enseñarnos qué va a pasar aquí. Te prometo que no te robaremos los planos ni echaremos una maldición sobre los cimientos. Le guiñó un ojo y Adeline no pudo contener una sonrisa. En contra de todas las ideas preconcebidas, les dio una pequeña vuelta, hablándoles de su proyecto. Jonel hizo preguntas inesperadamente inteligentes sobre ventilación, iluminación y acústica, y los niños escucharon atentamente, a veces susurrando en su propio idioma. «Sabes mucho de construcción», dijo Adelina cuando terminaron de echar un vistazo. «Trabajé de capataz antes de ser varón», explicó Jonel. «En Rumanía, luego en Alemania y ahora aquí. La vida es larga, señora arquitecta, y está llena de giros inesperados». A partir de ese día, comenzó su extraña amistad. Jonel acudía a menudo a la obra con sus hombres, ofreciéndose a ayudar. Al principio Adelina se negó, temiendo problemas, pero luego cedió al ver la astucia con que los gitanos manejaban las herramientas y los materiales de construcción. «No robamos donde nos respetan», dijo un día Jonel al notar su recelo. «Y no pegamos a los que nos ayudan. Una vieja regla de los tiempos en que mis antepasados recorrían los caminos de Europa». Poco a poco, Adeline fue aprendiendo más cosas sobre su comunidad. Contrariamente a los estereotipos, la mayoría tenía trabajos fijos: mecánicos, soldadores, músicos. Los niños iban a la escuela aunque sufrían prejuicios. El propio Jonel tenía un pequeño taller de reparación de coches y era conocido como el mejor ojalatero de la zona. «La gente cree que viajamos y robamos porque no conocemos otra vida», dice mientras ayuda a Adelina a ordenar los planos. «La verdad es que elegimos nuestro camino como todo el mundo. Algunos elegimos caminos viejos, otros caminos nuevos. Es importante mantener las raíces, aunque las ramas busquen un nuevo sol». Cuando terminaron las obras del centro comunitario, Adelina se ofreció a organizar un programa educativo para los niños de la comunidad. Al principio, Jonel se mostró escéptico ante la idea. «Nuestros hijos ya van a la escuela», dijo. «¿Por qué necesitan clases extra?» «Para que puedan ir a la universidad», explicó Adelina. «Para que ejerzan una profesión que les guste, no una que puedan permitirse». Jonel se frotó la barba pensativo. «Mi hija pequeña, Sarina, quiere ser médico, y a mi hijo Marco le encantan los ordenadores. ¿Quién soy yo para interponerme entre ellos y sus sueños?». Así empezó un programa de actividades extraescolares que poco a poco se convirtió en algo más. Adelina encontró voluntarios entre sus conocidos. Jonel se encargó de que acudieran los niños y a veces los adultos. Al principio, los vecinos recelaban de los gitanos del centro comunitario, pero con el tiempo el hielo de la desconfianza empezó a derretirse. «Usted hace lo imposible, señora arquitecta», le dijo una vez Jonel. «Usted construye puentes donde otros construyen muros». «Yo solo hago lo que creo que es correcto», dijo Adelina, avergonzada. «En eso nos parecemos», le guiñó Jonel con picardía. «Solo que a veces hago lo que creo que es mejor. En eso diferimos». Se rió, y Adelina no pudo evitar unirse a su risa. A medida que pasaban los meses,
Adelina aprendía más y más sobre la vida de los romaníes. Jonel no ocultaba que algunos miembros de la comunidad hacían cosas que no eran del todo legales, desde pequeños fraudes hasta tráfico de documentos falsos, pero era estricto a la hora de mantener esas actividades fuera del alcance de quienes les ayudaban. No mordemos la mano que nos da de comer, decía, y no cagamos donde dormimos, otra vieja regla. Hubo un caso en el que uno de los voluntarios perdió la cartera después de una clase. Jonel vino personalmente al centro al día siguiente, le devolvió la cartera con todo su contenido y le pidió disculpas. Y entonces Adelina lo vio reprendiendo a un chico de unos 12 años fuera del centro. No pudo entender exactamente lo que decía, pero el chico parecía avergonzado. Robar a tus amigos es como robar a tu propia familia, explicó Jonel más tarde. Tienes que aprender esa lección pronto, o será demasiado tarde. Cuando Adelina le contó a Terence sobre su trabajo con los gitanos, él reaccionó con escepticismo. «Eres tan ingenua, Adi», dijo riendo entre dientes. «Te están utilizando, ¿no lo ves? Es parte de su juego, ganarse tu confianza y luego estafarte». «No los conoces de nada», objetó Adeline. «Sí, tienen sus propias reglas y costumbres, pero no son lo que dicen ser». «Todos los gitanos son iguales», dijo Terence. «Solo fingen ser diferentes cuando les conviene». Tras esta conversación, Adelina dejó de mencionar su trabajo con la comunidad. El programa continuó un año más, hasta que ella abandonó el proyecto para concentrarse en otros encargos. Pero la conexión con Jonel y su gente no se rompió. Se veían de vez en cuando en el pueblo e intercambiaban noticias. Los niños de la comunidad la llamaban a veces para pedirle consejos sobre asuntos escolares o simplemente para charlar. Y el año pasado, cuando Jonel se enteró de que Adelina estaba recaudando dinero para la casa de sus sueños, se ofreció a ayudarla. Sus hombres podían reparar el tejado o hacer la instalación eléctrica por la mitad del precio habitual. Adelina declinó cortésmente. No quería dar a Terence una razón para hacer más acusaciones. «Como desee, señora arquitecta», dijo Jonel sin ofenderse. «Pero si cambia de opinión, nuestra oferta sigue en pie. Recordamos bien a quienes han sido amables con nosotros». El timbre sonó, sacando a Adelina de sus recuerdos. Un repartidor estaba en la puerta con un ramo de flores. «¿Adelina Murphy?», preguntó, revisando un trozo de papel. «Firme aquí, por favor». Perpleja, Adeline firmó el recibo y recogió el ramo de grandes rosas rojas con ramas de helecho. El ramo llevaba una tarjeta. «Me he enterado de tus problemas. Lo lamento. Tomemos un café y hablemos. Tuyo, Michael». Michael Dawson era colega de Terence en la agencia de publicidad. Alto, con una sonrisa abierta y hoyuelos en las mejillas, siempre estaba flirteando con Adeline en las fiestas de la empresa, pero nunca sobrepasaba sus límites. Terence solía reírse de sus intentos, seguro de su posición. El teléfono de Adelina vibró, mostrando un mensaje de un número desconocido. «Espero que te hayan gustado las flores. ¿Estás libre mañana a las 3? Marcos Café en la Sexta Avenida». Eso era raro. ¿Cómo sabía Michael su número? ¿Y cómo sabía lo del divorcio? ¿Terence ya se lo había dicho a todos en el trabajo? Casi inmediatamente le siguió otro mensaje. «PD. Espero que no te importe que haya sacado tu número del teléfono de Terence. Te juro que no tengo segundas intenciones. Solo pensé que podrías necesitar un amigo». Adeline frunció el ceño. Todo esto parecía una trampa. Decidió comprobarlo y envió un mensaje a Mónica. «¿Sabes si Terence ha dicho algo a sus colegas sobre nuestro divorcio?» La respuesta llegó un minuto después. «Ah, sí. Jason dijo que Terence se estaba quejando a todos en la oficina de lo avariciosa que eres y de que no quieres una parte justa de la casa. Dijo que tendrían que desalojarte por la vía judicial. ¡Bastardo!». Así que Terence ya ha empezado su campaña para manchar su nombre. Está intentando conseguir el apoyo de amigos y conocidos comunes. ¿Y Michael, qué quiere?
ofrecer realmente un apoyo amistoso o averiguar algo para Terence. Adeline dejó el teléfono sobre la mesa y se acercó a la ventana. La llovizna se había convertido en un auténtico aguacero que tamborileaba sobre el tejado. El camino de entrada a la casa mojado, los arbustos de enebro pulcramente recortados, por ella, no por Terence, los enanos de jardín, que tanto molestaban a Terence, todo eso podía desaparecer de su vida si no se le ocurría cómo actuar. Adeline volvió a su portátil y escribió una breve respuesta a Michael. Gracias por las flores y la oferta, pero ahora mismo necesito estar sola. Espero que lo entiendas. Luego abrió la guía telefónica y encontró el número de su primo Edward, que trabajaba como abogado en un estado vecino. Quizá él pudiera darle algún consejo, o al menos remitirla a un abogado conocido que no le cobrara varios miles de dólares. Justo cuando iba a marcar el número, el teléfono volvió a sonar. El nombre de Terence apareció en la pantalla. ¿Qué desea?, preguntó Adeline con frialdad, contestando a la llamada. Solo quería recordarte que te quedan 2 días. La voz de Terence sonaba petulante. Bridget ya había elegido cortinas nuevas para el salón. Creo que deberías recoger todos tus efectos personales antes de que empecemos las reformas. Terence, esta es mi casa. No me voy a ir a ninguna parte. Es nuestra casa, cariño, y los tribunales decidirán quién de los dos tiene razón. Mientras tanto, tengo tanto derecho a vivir aquí como tú, solo que a diferencia de ti, tengo dinero para un buen abogado. «Sabes que gasté todos mis ahorros en esta casa», exclamó Adeline. «¿Cómo puedes ser tan...?» «Cuidado con lo que dices», la interrumpió Terence. «Mi abogado me aconsejó que grabara todas nuestras conversaciones, para que quede constancia, por así decirlo». Adeline sintió que la sangre se le escurría de la cara. Realmente haría cualquier cosa para conseguir lo que quería. «Una cosa más», continuó Terence. «He oído que estás en contacto con Michael. No es buena idea, sobre todo ahora. Es mi amigo, y solo conseguirás quedar mal intentando utilizarlo contra mí. Yo no. 2 días, Addie. Entonces no digas que no te lo advertí». Terence colgó, dejando a Adeline con un zumbido en el oído y un nudo en la garganta. Había pensado en todo. Puso a amigos comunes en su contra, contrató a un abogado, incluso envió a Michael para averiguar sus planes. Y ella no tenía nada, ni dinero para ayuda legal, ni amigos poderosos, ni siquiera un plan de acción claro. La mirada de Adeline se posó de nuevo en la foto de Jonel y su congregación. Quizá no todos sus contactos eran tan inútiles como parecían. Después de todo, Jonel había dicho que recordaban bien a quienes habían sido amables con ellos. Su mano buscó el teléfono. El número de Jonel no estaba guardado en el teléfono de Adeline. Rara vez se llamaban, más a menudo se encontraban por casualidad en la ciudad o en el centro comunitario. Las búsquedas en viejos cuadernos habían sido infructuosas, así que, para hablar con el varón, tendría que ir a la zona este de la ciudad, donde se había instalado la comunidad. Poniéndose el Macintosh y cogiendo un paraguas, Adeline salió a la llovizna. Su viejo Ford no arrancó a la primera como si protestara por el tiempo. Los limpiaparabrisas chirriaron, luchando por mantener el ritmo de los chorros de agua en el parabrisas. «¿Qué estoy haciendo?», pensó Adelina entrando en la autopista. Ir a pedir ayuda a los gitanos, como en una estúpida película. Quizá también debería pedirles que maldigan a Terence. Sonrió nerviosa, imaginando la cara de su ex marido si le contaba lo de su viaje. Solo reforzaría la idea de que estaba desesperada y era irracional. O tal vez lo estaba. Las casas a ambos lados de la carretera estaban cada vez más destartaladas, los letreros de las tiendas más chillones y chillones. La zona este de la ciudad siempre había sido más pobre, pero en los últimos años se había vuelto completamente ruinosa. El ayuntamiento habló de planes de renovación, pero nunca pasó de ahí. Tras pasar junto a una fábrica abandonada y una hilera de lúgubres almacenes,
Adeline giró por una calle estrecha que conducía al antiguo taller de reparación de coches que Jonelle había convertido en su taller. El letrero de manos de oro brillaba en letras de neón a pesar de la luz del día. Al aparcar, Adeline dudó un momento. ¿Qué iba a decir? «Hola, ¿te acuerdas de mí? Necesito que me ayudes a sacar a mi marido de casa». Sonaba ridículo, pero no había muchas opciones. El tiempo se agotaba y no se le ocurrían otras ideas. El timbre de la puerta del taller tintineó al entrar. Dentro olía a aceite de máquina, a metal y, por alguna razón, a productos recién horneados. Detrás del mostrador de la recepcionista había una joven gitana con el pelo largo y negro recogido en una práctica coleta. Estaba tecleando algo en un ordenador, pero levantó la vista cuando oyó sonar el timbre. «¿En qué puedo ayudarle?», preguntó con un ligero acento. «Busco a Jonelle Vasilic», respondió Adelina sacudiéndose las gotas de lluvia de la capa. «Dígame, ¿está aquí?». La muchacha la miró atentamente, como evaluándola. «¿Quién es usted? Hoy no tiene cita». «Me llamo Adeline Murphy. Nos conocemos a través del servicio comunitario. Soy la arquitecta que diseñó el...». «Ah, señora arquitecta», la chica brilló. «El tío Jonelle me ha hablado mucho de usted. Soy Mirela, su sobrina. Espere, voy a llamarle». Desapareció tras la puerta que daba al taller, y Adelina esperó mirando las paredes forradas de fotografías de coches reparados y cartas de agradecimiento de los clientes. En una de ellas aparecía el propio Jonelle junto a un Mustang rojo brillante. El pie de foto decía: «Restaurado a partir de chatarra. Jonelle Vasilic es un mago del metal». «Señora arquitecta», se oyó una voz familiar, «¿qué te trae a nuestra humilde morada?». Jonelle apareció del taller, limpiándose las manos con un trapo. No había cambiado mucho, la misma barba rala, pero con más canas, los mismos ojos astutos. Llevaba un mono manchado de aceite de máquina. «Hola, Jonelle». Adeline se sintió de repente incómoda. «Siento venir sin avisar. Tengo problemas». «Todo el mundo tiene problemas», dijo Jonelle filosóficamente. «Pero no todo el mundo viene a mí con ellos. Entonces tu problema es especial. Vayamos a mi despacho y hablemos de ello». La condujo a través del taller, donde varios hombres trabajaban en coches desmontados, hasta una pequeña habitación en la esquina más alejada del edificio. Era inesperadamente acogedora. Estanterías a lo largo de las paredes, un escritorio antiguo, fotografías enmarcadas y, sorprendentemente, flores frescas en un jarrón en el alféizar de la ventana. «Siéntate», Jonelle señaló una silla junto al escritorio. «¿Té? ¿Café? ¿Algo más fuerte?» «Solo agua, por favor». Adeline se hundió en la silla, sintiendo que la tensión de los últimos días pesaba sobre ella. Jonelle sirvió agua de la jarra y colocó el vaso frente a ella. «Cuéntame, ¿cuál fue el problema que te trajo hasta mí?». Y Adeline le habló del divorcio, de la demanda de Terence por la mitad de la casa, de su ultimátum para que abandonara la casa en 3 días. Las palabras fluyeron, y ella se sorprendió de la facilidad con que compartía sus problemas con un hombre al que apenas conocía. Jonelle escuchó atentamente, sin interrumpir, solo de vez en cuando frunciendo el ceño o moviendo la cabeza. Cuando terminó, permaneció largo rato en silencio, acariciándose la barba. «Así que tu marido quiere echarte de tu propia casa», dijo al fin, «y llevar allí a su nueva mujer. Te has gastado todos tus ahorros en esta casa y ahora podrías quedarte sin nada». «Así es», asintió Adeline. «No tengo dinero para un buen abogado y el juicio podría durar meses. Si Terence me echa ahora, no sé a dónde ir». «¿Y la familia? ¿Los amigos?». «Mónica me ofreció quedarme con ella, pero seguirá siendo temporal. Además, ¿por qué tendría que dejar mi casa? No es justo». «La vida rara vez es justa, señora arquitecta», dijo Jonelle filosóficamente, «pero a veces se puede evitar un poco». Se levantó y recorrió el estudio,
golpeando pensativamente con los dedos las estanterías. Dígame, ¿esta casa está a su nombre o a los dos? A mí, respondió Adeline. Pedí una hipoteca a mi nombre porque Terence tenía problemas de crédito, pero estamos casados y, por ley, él tiene derecho a una parte de los bienes gananciales. Una parte, quizá, asintió Jonel. Pero no puede echarte de tu propia casa. Es tu propiedad y tienes todo el derecho a vivir en ella hasta que el tribunal diga lo contrario. Pero amenaza con cambiar las cerraduras. Eso es ilegal, la interrumpió Jonel. Si lo hace, puedes llamar a la policía. Están de tu parte si eres el dueño de la casa. La ley protege a los propietarios. Adeline sintió calor en su interior. De verdad era tan sencillo. Pero entonces, ¿por qué Terence estaba tan seguro de tener razón? Dice que su abogado... Su abogado puede decir lo que quiera, resopló Jonel. Pero la ley es la ley. La casa es tuya, y nadie puede echarte sin una orden judicial. Y estos casos tardan meses en resolverse. Volvió a sentarse a la mesa y dio un paso al frente, mirándola directamente a los ojos. Pero tienes que actuar con decisión. No deje que la intimide, señora arquitecta. Cuenta con su amabilidad y su indecisión. No le dé esa ventaja. Adeline pensó un momento. Las palabras de Jonel sonaban lógicas, pero algo la inquietaba. Quizá no era suficiente. Terence aún la presionaría. Intentaría sacarla de la casa. No lo sé, Jonel. Aunque no pueda echarme, sería insoportable vivir bajo el mismo techo con él, especialmente si trae a su Bridget. Jonel se recostó en su silla con una luz traviesa en los ojos. «Puedo ayudarte con eso», dijo, y su voz adquirió un tono ronroneante. «¿Sabes qué es lo que más asusta a la gente como tu marido?» «¿Qué?» «El caos», sonrió Jonel ampliamente. «Les gusta el control, la previsibilidad, el orden. Quieren tenerlo todo planeado, todo en sus manos. Y cuando llega el caos, se pierden». Adeline lo miró incomprensiblemente. «¿En qué me ayuda eso?» «Muy sencillo». Jonel se inclinó hacia ella. «¿Qué pasaría si tu casa de repente se llenara de invitados? Ruidosos, imprevisibles, que no siguen las normas habituales». «¿Invitados?» Adeline frunció el ceño. «Querrás decir...» «Mi familia», asintió Jonel. «Estamos buscando un lugar para celebrar nuestra reunión familiar anual. Normalmente alquilamos un salón, pero este año andamos justos de dinero. Y tú tienes una casa tan grande y espaciosa». «¿Estás sugiriendo que invite a un tabor gitano a mi casa?», preguntó Adelina con incredulidad. «No es un tabor», la corrigió Jonel. «Es gente civilizada que solo quiere reunirse. No haremos mucho ruido. Bueno, excepto un poco de música y baile, y tal vez algunas hogueras en el patio». Se rió al ver la expresión de su cara. «Lo de las hogueras es broma. Somos gente moderna, señora arquitecta. Usamos barbacoas como todos los ciudadanos decentes». Adeline no pudo evitar sonreír. La idea era absurda, pero al mismo tiempo, potencialmente eficaz. Terence siempre había tenido prejuicios contra los gitanos. Los veía peligrosos, impredecibles. ¿Y si utilizaba ese miedo contra él? «No lo sé, Jonel. Suena como venganza». «No es venganza», objetó seriamente. «Defensa propia. Hay una diferencia. Estás defendiendo tu casa, tu vida, que él está intentando destruir. Y además, ¿no te mereces un poco de diversión después de todo lo que has pasado? Imagina la cara de tu marido cuando vea una auténtica fiesta gitana en tu jardín». Adeline se lo imaginó y soltó una risita involuntaria. Terence, tan correcto, tan preocupado por la opinión de los demás, rodeado de una ruidosa familia gitana, con su música, su baile, su lenguaje incomprensible. «Pero, ¿qué dirán los vecinos?», preguntó ella, todavía indecisa. «¿Qué podrían decir?». Jonel se encogió de hombros. «Tienes derecho a invitar a gente a tu casa. No va contra la ley. No alteraremos demasiado». Le guiñó un ojo
y Adeline no pudo contener de nuevo la sonrisa. Además, continuó Jonel, podemos ligeramente amplificar el efecto sobre su marido. Verá, mi familia es bastante moderna. Los niños van a la escuela, los adultos trabajan, nadie lee cartas ni maldice a sus enemigos. Pero hizo una pausa dramática. Su marido no lo sabe. Para él, seguimos siendo los gitanos misteriosos y peligrosos de las películas antiguas. ¿Estás sugiriendo interpretar un papel? Exacto. Jonel dio una palmada. Una pequeña obra de teatro para tu marido y su nueva novia. Unos días de diversión ruidosa, algunos rituales misteriosos, tal vez incluso algo de sal esparcida ahí en la puerta de su habitación. Nada ilegal, solo ambiente. Adeline sacudió la cabeza, pero ya no en señal de negación, sino de asombro. La idea era descabellada, pero cuanto más lo pensaba, más atractiva le parecía. No una confrontación cruda, no batallas legales, sino presión psicológica. Hacer que Terence quisiera irse de casa. ¿De verdad harías eso por mí?, preguntó ella. ¿Pero por qué? En primer lugar, ayudaste a mi pueblo cuando nadie más lo haría, respondió Jonel con seriedad. No olvidamos la bondad. En segundo lugar, volvió a sonreír. Será divertido. Y a los gitanos nos gusta divertirnos. Le tendió la mano a través de la mesa. ¿Qué le parece, señora arquitecta? ¿Aceptaría unas pequeñas vacaciones gitanas en su casa? Adeline dudó solo un momento y luego estrechó la mano con decisión. Estoy de acuerdo, barón Basilich. Le daremos a Terence una sorpresa inolvidable. Excelente. Jonel resplandeció. Entonces no perdamos tiempo. Podemos venir, digamos, mañana por la tarde. ¿Tan pronto? Adeline sintió que el corazón le latía más deprisa de la emoción. Cuanto antes mejor, asintió Jonel. No podemos darle tiempo a tu marido para prepararse. Lo repentino es nuestra principal arma. Sacó su teléfono y empezó a teclear rápidamente un mensaje que decía: tenemos que avisar a la familia. Di que es un evento de caridad para la comunidad. Sí, así será más creíble si alguien pregunta. Terminados sus mensajes, miró a Adeline. Ahora vamos a discutir los detalles de nuestra pequeña actuación. ¿Qué crees que asustaría más a tu marido? Adeline se lo pensó un momento. ¿Qué haría enfadar de verdad a Terence? Siempre ha sido muy exigente con el orden de la casa, dijo. Odia las cosas fuera de lugar. Y le dan miedo los perros. Tuvo algún trauma de niño. ¡Qué bien! Jonel se frotó las manos. Así que haremos un lío creativo y traeremos a un par de nuestros peludos amigos. Mi sobrino Radu tiene 2 Border Collie, criaturas inteligentes pero muy enérgicas. Y, continuó Adeline, entrando en materia, Terence odia la música alta, sobre todo la música folk. Siempre apagaba la radio si sonaba música folk. Aún mejor. Jonel estaba literalmente radiante de placer. Mi hermano Mircea tiene toda una colección de instrumentos folclóricos. No hay nada como un violín gitano tradicional justo debajo de la ventana del dormitorio por la mañana. Se rieron, atrayendo la atención de alguien en el taller. La curiosa cabeza de un chaval asomó por la puerta, pero al ver que el varón estaba ocupado, desapareció de inmediato. ¿Cómo explicaremos su llegada a Terence?, preguntó Adeline cuando se hubieron calmado un poco. Sabe que he estado haciendo obras de caridad con su comunidad. Eso es fácil, se encogió de hombros Jonel. Digamos que me has ofrecido utilizar tu casa para organizar un acto benéfico. Por supuesto, necesitamos tiempo para prepararlo, así que llegaremos pronto y nos quedaremos unos días. Todo es perfectamente legal y respetable. Guiñó un ojo y añadió: y lo que haremos mientras nos preparamos, bueno, a veces las tradiciones exigen ciertos rituales, tal vez algunos rituales ruidosos, a horas intempestivas. Terence se pondrá furioso, dijo Adeline con expectación. Eso es lo que queremos, asintió Jonel. Cabrearlo lo suficiente como para que decida mudarse, pero sin darle motivos legítimos para quejarse.
Es un arte, señora arquitecta, pero somos maestros en ello. Solo que no quiero que nadie salga herido, dijo Adeline preocupada. Ni violencia ni nada ilegal. En absoluto, respondió Jonel con seriedad. Actuaremos estrictamente dentro de la ley, sin amenazas, sin peleas, solo choque cultural y un poco de incomodidad. Créame, eso basta para que un hombre como su marido salga corriendo con el rabo entre las piernas. Sacó una tarjeta de visita hecha jirones del cajón de su escritorio y se la tendió. Toma, cógela. Es mi número personal. Llámame cuando quieras si tienes algún problema. Y no te preocupes por Terence. Si intenta echarte, recuérdale que, por ley, no tiene derecho a hacerlo. Tú eres la propietaria de la casa y solo un tribunal puede decidir lo contrario. Adeline cogió la tarjeta y sintió que el peso de la ansiedad que la había estado agobiando durante los últimos días empezaba a remitir. Tenía un plan, tenía un aliado, y lo que era más importante, tenía derecho legal a quedarse en su casa. Gracias, Jonel, dijo sinceramente. No sé cómo agradecértelo. No te lo agradezco en absoluto, dijo. Como he dicho, no olvidamos la amabilidad. Y además, le guiñó un ojo. Esta es una actuación única en la vida. Mi familia estará encantada. Adeline salió del taller con el corazón más ligero y renovada determinación. Casi había dejado de llover y unos tímidos rayos de sol se abrían paso entre las nubes. Quizá era una señal de que su vida también empezaba a aclararse tras la larga tormenta. Subió al coche y echó un último vistazo al cartel de Manos de Oro. Jonel estaba en la puerta y la acompañó con la mirada. La saludó y Adeline le devolvió el saludo, sintiendo que junto a este inesperado aliado sería capaz de superar todas las dificultades que Terence le estaba preparando. De camino a casa, empezó a hacer mentalmente una lista de cosas que preparar para la llegada de los invitados mañana. Despejar las habitaciones de invitados, abastecerse de víveres, avisar a Mónica y, por supuesto, prepararse mentalmente para la inevitable confrontación con Terence. Pero ahora estoy preparada, pensó Adeline mientras se incorporaba a la autopista que conducía a las afueras. Que venga, no volveré a echarme atrás. Entiendo. Ajustaré la trama. A continuación, los gitanos traerán todo lo necesario para el convite, incluidos calderos, braseros, comida y vino. Cocinarán su propia comida y agasajarán a la anfitriona, no al revés. La mañana era sorprendentemente soleada. Adelina se despertó temprano, en cuanto los primeros rayos tocaron las cortinas de la ventana. No durmió mucho. La excitación ante la llegada de unos invitados poco habituales no la dejó relajarse. Toda la noche soñó con tabares gitanos, hogueras, figuras bailando y, por alguna razón, con Terence, vestido de gitano, tocando el violín. Bajó a la cocina, se preparó un café cargado y salió al porche. La casa, rodeada de un cuidado jardín, parecía tranquila y serena. Era difícil imaginar que en unas horas habría un espectáculo de gitanos. El teléfono sonó mientras terminaba su segunda taza. «Buenos días, señora arquitecta». La alegre voz de Jonel sonaba como si llevara horas despierto. «¿Cómo durmió anoche?» «No muy bien, la verdad», admitió Adelina. «No dejo de preguntarme si estoy haciendo lo correcto». «Es normal tener dudas», replicó Jonel. «Pero recuerda que estás protegiendo tu hogar y tu vida. Él es el que hizo lo incorrecto, no tú». «Lo sé, es solo que... todo esto parece tan extraño. Nunca he hecho nada como esto antes». «La primera vez siempre da miedo», dijo Jonel riendo entre dientes. «Pero luego le coges el truco. Confía en un viejo gitano. No hay nada más satisfactorio que darle una lección a alguien que se la merece. Estaremos en tu casa sobre las 2 de la tarde. Seremos una docena. Mi mujer Sabina, mi hermano Mircea y su familia, mi sobrino Radu y sus perros, y algunos jóvenes más. Y Carmelita, nuestra mejor adivina. Es todo un talento teatral. Espero que a tu gente no le importe dormir en las furgonetas», preguntó Adeline.
Solo tengo 2 habitaciones para invitados. No te preocupes por dormir. Llevaremos nuestras propias caravanas, le aseguró Jonel. Y no pienses en la comida, traeremos todo lo que necesites. Sabina ya está preparando platos tradicionales, Mircea traerá su famoso brasero y Drago traerá calderos para el pilaf. Los gitanos nunca vienen de visita con las manos vacías. Tú eres la anfitriona y nosotros te trataremos como se nos debe tratar. Pero tengo que cocinar algo, objetó Adelina. Si quieres, prepara dulces para el té, aceptó Jonel. A mi sobrina Ilsa le encantan los pasteles de chocolate, pero déjanos a nosotros el trabajo duro. Después de hablar con Jonel, Adelina se sintió llena de energía. Se vistió rápidamente y fue a la panadería más cercana, donde compró un pastel de chocolate y varias cajas de galletas. De camino a casa, paró en la licorería a comprar un par de botellas de buen vino. Al fin y al cabo, ella era la anfitriona y debía contribuir al convite. Cuando llegó a casa, empezó a preparar la casa para los invitados. Colocó las mesas y sillas de jardín que normalmente guardaba en el garaje. Despejó la habitación de invitados y sacó mantas y almohadas extra de la despensa, por si acaso. Precisamente a mediodía llamó Mónica. «¿Cómo estás?», preguntó su amiga con preocupación en la voz. «¿Estás lista para la invasión?». «Creo que sí», respondió Adelina. «Aunque todavía estoy un poco nerviosa. ¿Quieres que vaya? Podría tomarme el día libre». «No hace falta, pero si puedes, ven esta noche. Creo que Terence llegará sobre las 6, suele volver del trabajo a esa hora». «No me lo perdería por nada del mundo», le aseguró Mónica. Exactamente a las 2 de la tarde se oyó un ruido de motores en la carretera. Adelina se asomó a la ventana y vio una comitiva insólita. 3 coloridas autocaravanas, una furgoneta decorada con cintas de colores y varios coches. La comitiva se detuvo justo delante de la casa, bloqueando el camino de entrada. Jonel fue el primero en salir del Chevy, con un aspecto diferente al que tenía ayer en la tienda. En lugar de mono, llevaba pantalones de colores brillantes, una camisa roja con bordados dorados y un chaleco bordado con monedas. Alrededor del cuello llevaba varias cadenas de oro macizo. A continuación, salió una exuberante mujer de mediana edad con una falda larga de colores y una blusa de hombros descubiertos. A juzgar por sus maneras dominantes, se trataba de su esposa Sabina. «Señora arquitecta», exclamó Jonel abriendo los brazos, «ya hemos llegado». Detrás de él, una multitud de hombres con camisas de vivos colores, mujeres con faldas coloridas, niños de todas las edades saltaban de sus coches. 2 perros peludos saltan de la furgoneta, border collies, como había prometido Jonel, y ladran para explorar el nuevo territorio. «Espero que a los vecinos no les molesten los perros», preguntó una joven con una larga trenza, intentando calmar a los animales. «¡Qué alegría! ¡Qué suerte! ¡Venid aquí!», gritó un joven alto al que Jonel presentó como sobrino de Radu. Los perros obedecieron de mala gana, pero siguieron mirando a su alrededor con curiosidad, dispuestos a reanudar su exploración en cualquier momento. «No te preocupes», susurró Adelina a una mujer mayor con un chal de lentejuelas. «Es para aparentar. No suelen ser tan ruidosas». Era Carmelita, la adivina con talento teatral. De cerca, su rostro era amable y arrugado como una manzana asada, y sus ojos tenían un astuto estrabismo. «Así que tú eres la mujer que ayudó a nuestros hijos», dijo mirando a Adeline. «Jonel me ha hablado mucho de usted. Dijo que tenías buen corazón». «Gracias», dijo Adeline, avergonzada. «Solo hacía mi trabajo». «Vaya, vaya», dijo Carmelita con un guiño socarrón. «Ahora vamos a hacer nuestro trabajo. Jonel dijo que tu marido necesita una lección. Pues bien, la vieja Carmelita le enseñará cómo es una verdadera maldición gitana». Mientras tanto, los hombres comenzaron a descargar los vagones. Adeline vio con asombro cómo de la furgoneta salían braseros, calderos, sacos de carbón, cajas de fruta y verdura, cestas de pan.
enormes trozos de carne envueltos en papel. Dos tipos fornidos sacaron una gran mesa de madera de la caravana y la llevaron al jardín. Dijimos que traeríamos todo lo necesario, dijo Mircea, el hermano de Jonel, que se parecía mucho a él pero con bigote en lugar de barba. La mesa de los gitanos debía estar llena de golosinas. Sabina y algunas otras mujeres ya estaban en la puerta trasera de la casa, colocando la comida y preparando la zona de cocción. Los niños pequeños correteaban por el patio, gritando alegremente y jugando con los perros. Los hombres preparaban braseros y calderos a una distancia prudencial de la casa. «Tu patio está hecho para una fiesta», dijo Jonel rodeando el espacio con la mano. «Hay sitio para todos y los vecinos no están demasiado cerca. Es perfecto». Adeline se dio cuenta de que la anciana vecina de la señora Porter miraba con curiosidad por encima de la valla. Al notar su mirada, Jonel sonrió ampliamente y saludó con la mano. La señora Porter se apresuró a desaparecer, pero reapareció un momento después en un hueco entre las tablas de la valla. «No te preocupes por los vecinos», dijo Jonel bajando la voz. «Sabemos cómo comportarnos. Solo haremos ruido cuando aparezca tu marido. Hasta entonces seremos gitanos callados y educados». A las 4 de la tarde, el patio había quedado irreconocible. Había cintas de colores tendidas entre los árboles, platos en las mesas, carne asándose en los braseros y algo burbujeando apetitosamente en los calderos. El aire se llenó de aromas de especias, carne asada y pasteles frescos. En el centro del patio, Mircea había montado un pequeño escenario de madera. Resultó que muchos miembros de la comunidad eran músicos y bailarines de talento. Para hacerlo creíble, explica mientras se acaricia el bigote, un tabor gitano tradicional sin música no es un tabor. Las mujeres pusieron la mesa, los niños ayudaron a colocar las sillas y los hombres terminaron de preparar la carne. Adelina se sintió como en un sueño. Su tranquilo y pulcro jardín se había convertido en un espacio ruidoso, colorido y lleno de vida. «Bueno, señora arquitecta», se le acercó Jonel, limpiándose las manos en una toalla. «¿Está lista para su marido?» «No estoy segura», admitió Adeline. «Es todo tan desconocido». «Eso es lo bonito», le guiñó un ojo Jonel. «Para ti es inusual, pero para nosotros es una forma de vida. Y para tu marido es su peor pesadilla, justo lo que necesitamos». En ese momento, el coche de Mónica se detuvo frente a la casa. Cuando salió del coche, se quedó paralizada un momento, mirando las caravanas y autocaravanas que había en la entrada, y luego se dirigió con decisión hacia la puerta. «¿No me habías dicho que iba a haber un tabor gitano de verdad?», exclamó, abrazando a Adeline. «Creí que serían solo un par o tres de personas». «Si lo hacemos a lo grande», respondió Jonel en lugar de Adelina, extendiendo la mano para presentarla. «Barón Jonel Vasilich, a su servicio». «Mónica Reeves, la mejor amiga de Adelina», se presentó Mónica, mirando su atuendo con curiosidad. «¿De verdad es usted el barón?» «En cierto modo», sonrió Jonel. «Para mi gente, sí. Para el resto del mundo, solo Jonel, que tiene un taller de coches y de vez en cuando dirige pequeños espectáculos». Los condujo al jardín, donde la vida ya estaba en pleno apogeo. Las gitanas bailaban al son del violín y la guitarra. Los niños pequeños miraban con curiosidad un caldero de pilaf. Los hombres discutían algo en una mesa con una botella de vino casero. «Vaya», Mónica solo pudo espetar. «Esto mola más de lo que esperaba. Y esto es solo el principio», dijo Jonel con orgullo. «Espera a que Carmelita empiece a adivinar y Mircea saque sus instrumentos. Entonces sí que será un espectáculo». Adeline miró el reloj. Las 6:30. Terence solía llegar a casa del trabajo sobre las 6, a veces antes. Hoy podría haber traído a Bridget con él. Últimamente le acompañaba mucho. «No te pongas nerviosa», dijo Mónica, notando la expresión de sus ojos. «Todo va a salir bien. Al fin y al cabo, es tu casa y tienes todo el derecho del mundo a tener invitados».
Lo sé, es que... Adelina no terminó la frase porque en el patio se oyeron fuertes vítores. Uno de los niños vio que un coche desconocido entraba en la entrada. ¡Ya llegó!, gritó corriendo un niño de unos 10 años. «Tío Jonel, ya está aquí». Jonel aplaudió. «Muy bien, todos a sus asientos, que empiece el espectáculo». Como por arte de magia, el tabor relativamente tranquilo y organizado se convirtió en un espectáculo ruidoso y colorido. Los músicos tocaban más fuerte, las mujeres empezaron a hablar en voz alta en lengua gitana, los niños corrían chillando por el patio, perseguidos por perros que ladraban. Carmelita sacó una baraja de cartas y se colocó en posición vertical en la veranda, colocando a su alrededor mantones de vivos colores y velas. Unos jóvenes habían sacado al césped neumáticos viejos y algunas piezas de recambio, aparentemente para arreglarlos. «Dios mío», susurró Mónica, observando la transformación con admiración. «Son actores de verdad». «Vamos a conocer a tu marido», le dijo Jonel a Adelina. «Quiero verle la cara». Llegaron al porche justo cuando Terence aparcaba su coche junto a las furgonetas gitanas. Tal como Adeline había esperado, Bridget estaba con él. Estaba sentada en el asiento del acompañante, mirando con perplejidad los inusuales vehículos. Terence salió del coche y se quedó un momento mirando la casa frente a la cual estaba todo el tabor. Su cara era de tal asombro que Adeline apenas pudo contener la risa. «¿Qué diablos?», murmuró lo bastante alto para que lo oyeran. «¿Qué está pasando aquí?». Bridget salió también del coche y se quedó inmóvil a su lado, agarrándose a su brazo. «Terence», dijo con voz asustada. «¿Son gitanos?». «Buenas noches, Terence», dijo Adeline en voz alta, bajando del porche. «Me alegro de que por fin hayas llegado. Te presento a mis amigos, el barón Jonel Vasilich y su comunidad. Se quedarán con nosotros unos días». Terence abrió y cerró la boca, incapaz de encontrar palabras. Su mirada iba de Adelina a Jonel, de Jonel a las furgonetas, de las furgonetas a la ruidosa multitud del jardín. ¿Invitaste a gitanos? ¿A nuestra casa?», se le escapó por fin. «Mi casa», le corrigió Adeline, «que está a mi nombre. Y sí, he invitado a Jonel y a su familia. Estamos organizando un acto benéfico para la comunidad». «¿Un acto benéfico?», preguntó Terence en un tono como si no entendiera el significado de las palabras. «En medio de un divorcio. La vida sigue», se encogió de hombros Adeline. «Además, me sentía sola en una casa tan grande». Jonel se adelantó y le tendió la mano. «Jonel Vasilich», se presentó. «Es un placer conocerle. Adelina me ha hablado mucho de usted». Terence le estrechó la mano extendida, pero enseguida la retiró como si se hubiera quemado. «¿Esto es una broma?», preguntó, volviéndose hacia Adeline. «¿No pensarás en serio que voy a vivir en la misma casa con ellos? ¿Vives aquí?», preguntó Adeline inocentemente. «Creía que te habías mudado con Bridget». Bridget, que seguía de pie junto al coche, se estremeció al oír su nombre. «Terence», dijo en voz baja pero insistente, «vámonos de aquí. No quiero quedarme aquí». «No voy a ninguna parte», gritó Terence. «Este es mi hogar y no voy a permitir que lo conviertan en un campamento gitano». «Un campamento gitano». En ese momento apareció Carmelita del jardín. Se acercó lentamente a Terence, escrutándolo de pies a cabeza con sus ojos penetrantes. «Veo un aura oscura alrededor de este hombre», dijo en voz baja como de ultratumba. «Traición, mentiras, codicia. Lo lleva escrito en la cara. ¡Qué tontería!». Terence se indignó, dando un paso atrás involuntariamente. «¿Quién es esta vieja?». «Cuidado con lo que dice, señor», advirtió Jonel. «Carmelita es nuestra respetada adivina. Sus maldiciones se cumplen». «¿Maldiciones?», chilló Bridget. «Terence, por favor, salgamos de aquí». Pero Terence parecía demasiado conmocionado para moverse.
Se quedó allí de pie, mirando de Adeline a Jonel, de Jonel a Carmelita, con una gama de emociones que iban del asombro a la rabia. «Esto es ilegal», dijo finalmente. «No se puede montar un campamento gitano en un barrio residencial. Llamaré a la policía». «Llámalos», replicó Adelina con calma. «Explícales por qué la casera no puede invitar huéspedes. Jonel, por cierto, paga todos sus impuestos y tiene la nacionalidad estadounidense, como la mayoría de los suyos». «Así es», confirmó Jonel, sacando una cartera con documentos del bolsillo interior de su chaleco. «Todo es legal, señor. Podemos enseñarle nuestros pasaportes». Terence parecía a punto de estallar de rabia. Tenía la cara morada y los puños cerrados. «Lo haces a propósito», siseó mirando a Adeline. «Sabes lo que odio, la gente así». «¿Qué clase de gente?», preguntó Adeline inocentemente. «¿Hospitalaria? ¿Divertida? ¿Cocinera?» «Sabes exactamente a qué me refiero», gritó Terence. «Lo haces para fastidiarme». «Lo hago por mí», replicó Adeline con calma. «Me gusta la compañía de esta gente. Ahora, si no te importa, volveremos a nuestro festín. Estás invitado, por supuesto, si lo deseas. Y tu amiga también». Bridget, que había estado acurrucada contra el coche todo este tiempo, sacudió la cabeza con decisión. «No pienso quedarme aquí ni un minuto», declaró. «Terence, o nos vamos o me voy yo sola». Terence vaciló. No quería dejar desatendidas a Adeline y a las gitanas, pero tampoco quería quedarse aquí, rodeado de una multitud ruidosa. Además, Bridget parecía realmente asustada. «Esto no ha terminado», dijo, volviéndose hacia Adeline. «Mi abogado lo sabrá». «Asegúrate de decírselo», asintió Adeline, «sobre todo por la forma en que la casera invitó a sus amigos a una barbacoa. Seguro que le impresionará». Terence murmuró algo entre dientes, se dio la vuelta y se dirigió al coche. Bridget ya estaba dentro, golpeando nerviosamente el salpicadero con los dedos. Mientras se alejaban, Jonel se rió tan fuerte que un par de palomas salieron volando de un árbol cercano. «¿Le has visto la cara?», preguntó, secándose las lágrimas que le salían de la risa. «No tiene precio. Seguro que ni siquiera sabía que se podía hacer algo así». «Fue increíble», admitió Adeline, sintiendo que la adrenalina se le iba pasando poco a poco. Nunca había estado tan nerviosa y feliz al mismo tiempo. «Y eso es solo el principio», le guiñó un ojo Jonel. «Volverá, ya lo verás. La gente así no se rinde tras la primera derrota, pero estaremos preparados». Volvieron al jardín, donde fueron recibidos con aplausos. Todos habían visto la escena desde la entrada, y ahora Carmelita imaginaba la cara de sorpresa de Terence para deleite del público. «Un verdadero espectáculo», se maravilló Mónica mientras se acercaba a Adeline. «Has estado maravillosa, y John es un genio. Llevamos el talento interpretativo en la sangre, por nuestra anfitriona y su victoria sobre su indigno marido». Todos levantaron sus copas y la fiesta continuó con renovado vigor. Adelina sintió que la tensión de los últimos días se desvanecía, sustituida por una sensación de alivio e incluso de diversión. Estaba entre amigos, en su propia casa, y por primera vez en mucho tiempo se sentía segura. Los vecinos empezaron a asomarse por detrás de las vallas, atraídos por la música y los aromas de la comida. Algunos movían la cabeza y fruncían el ceño, otros miraban con curiosidad. La anciana señora Porter incluso se acercó a la valla y habló con uno de los gitanos, que le ofreció un plato de pilaf. Tras vacilar un poco, la vecina aceptó el manjar y, después de probarlo, asintió con aprobación. «¿Lo veis?», dijo Jonel al darse cuenta del intercambio. «Hasta los vecinos empiezan a acostumbrarse. Nada une tanto a la gente como la buena comida y la música». «¿Y qué pasará después?», preguntó Adeline. «Terence no se rendirá tan fácilmente. Lo que pase después es lo mejor», sonrió Jonel enigmáticamente.
Carmelita tiene algunos trucos de adivinación que podrían hacer recapacitar a tu marido sobre su comportamiento. Y Radu no trajo a sus perros en vano. Son muy buenos detectando a los que vienen con malas intenciones. Y además, no estamos aquí solo para asustar a tu marido. Estamos aquí para recordarle que tienes amigos. Inusuales tal vez, pero leales, y no dejaremos que vuelva a hacerte daño. Adeline sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas de gratitud. Nunca pensó que encontraría tanto apoyo en personas que muchos consideraban marginadas y parias. «Gracias», dijo simplemente. «Por todo». «No es nada», dijo Jonel. «Ahora vamos a probar el pilaf de Drago. Dicen que le pone una especia secreta que hace sonreír hasta al más huraño». Y se dirigieron a la mesa, donde les esperaban amigos, comida y música, ahogando el sonido del coche de Terence que se alejaba, detenido en la esquina de la calle, observando con una expresión de rabia impotente en el rostro. La mañana empezó con el canto de un gallo. Adeline saltó sobre la cama, sin darse cuenta de dónde había salido un gallo en su casa de las afueras. Solo al cabo de unos segundos se acordó de sus extraños invitados. Mirando por la ventana, vio a Mircea, que con una sonrisa de satisfacción sostenía un pequeño aparato mecánico que imitaba el canto de una gallina. «Buenos días, señora arquitecta», gritó al verla junto a la ventana. Un despertador gitano, la forma más eficaz de empezar el día. El patio ya bullía de vida. Las mujeres preparaban el desayuno en la cocina exterior. Los hombres montaban una especie de estructura parecida a una tienda de campaña. Los niños correteaban con sus perros, que no parecían cansados de los juegos de ayer. Adeline se vistió apresuradamente y bajó a la cocina, donde la esperaban un aromático café y pastas frescas. Jonel estaba sentado a la mesa, estudiando el periódico de la mañana y sorbiendo té de una gran taza. «Ah, estás despierta», se alegró de ver a Adelina. «¿Cómo has dormido con el cante gitano?» «Sorprendentemente bien», admitió, sirviéndose una taza de café. «Ni siquiera recuerdo la última vez que dormí tan profundamente». «Es la magia de nuestra música», le guiñó un ojo Jonel. Le pedí a Rada que tocara una nana especial que calma los nervios y ahuyenta los malos sueños. Dejó el papel a un lado y bajó la voz de forma conspiradora. «Tu marido volvió por la noche. Intentó acercarse a la casa sin ser visto, pero nuestros centinelas lo descubrieron. Carmelita le había preparado un pequeño ritual con velas en el césped. No se atrevió a acercarse más, se quedó detrás de los árboles y se marchó». «¿Vigilantes? ¿Velas de encantamiento?» Adeline no sabía si reírse o sorprenderse. «¿De verdad has planeado todo esto?» «Por supuesto», respondió Jonel con orgullo. «Somos gitanos. Llevamos la estrategia y la actuación en la sangre. Nuestros antepasados han sobrevivido durante siglos adaptándose y anticipándose al enemigo». Dio un sorbo a su té y continuó. «Hoy le esperamos de nuevo, pero ya por la tarde. Lo más probable es que venga con un abogado o incluso con la policía. Así que tenemos que prepararnos». «¿Prepararnos? ¿Cómo?» «Tenemos un plan», sonrió Jonel con picardía. «Sabina ya ha repartido instrucciones a todo el mundo. Cuando aparezca tu marido, verás un auténtico espectáculo gitano». Después del desayuno, Adelina paseó por la casa y el patio, observando los preparativos. Las mujeres colgaban mantones y chales de vivos colores en árboles y arbustos, aparentemente para que se secaran después de lavarlos. Los hombres disponían en el jardín extraños amuletos y amuletos de madera, metal e hilos de colores. Los niños tiznaban símbolos misteriosos en los caminos, y Carmelita había colocado una mesita en la veranda, cubierta con un mantel de terciopelo azul oscuro bordado con estrellas y medias lunas doradas. «Estamos creando una atmósfera», explicó Radu mientras la ayudaba a colgar manojos de hierbas secas en la barandilla. «Tiene que tener un aspecto lo bastante exótico como para asustar a tu marido, pero no tan extraño como para levantar sospechas de la policía». «¿De verdad crees que traerá a la policía?»
preguntó Adeline preocupada. Lo más probable, asintió Radu. La gente de su calaña siempre busca apoyo oficial cuando se siente insegura. Pero no te preocupes, no estamos violando nada. Toda nuestra gente tiene papeles, no hacemos más ruido del debido, no encendemos fuego en el patio. La policía no puede acusarnos de nada. Hacia el mediodía, Jonel reunió a todos en el patio para una última sesión informativa. Subido a un pequeño estrado, se dirigió a sus fieles como un general antes de una batalla decisiva. Así que, amigos míos, comenzó, mirando a la multitud. Hoy tenemos que realizar un gran espectáculo. Nuestra tarea es proteger la casa de la amante del arquitecto de su marido deshonesto. No infringimos la ley, pero no cedemos ni un palmo de territorio. Cada uno sabe cuál es su papel. Las mujeres hablan alto y gitano, los hombres muestran fuerza y confianza, los niños son ellos mismos, ruidosos y traviesos. Guiñó un ojo a un grupo de niños que soltaron una risita en respuesta. Carmelita ha preparado una actuación especial para nuestro invitado. Cuando aparezca, comenzará su famoso ritual de predicción del futuro. Recuerden que actuamos dentro de la ley, pero al límite, sin amenazas directas ni insultos, solo ambiente. Todos asintieron con aprobación, y Mircha incluso saludó a su hermano con una taza de té. ¿Y la policía?, preguntó Adelina. ¿Qué les vamos a decir? La verdad, respondió Jonel con sencillez. Somos invitados por la señora de la casa para preparar un acto benéfico. Tenemos todos los documentos necesarios y no estamos alterando el orden público. Si la policía pregunta por el ruido, nos disculparemos y estaremos más tranquilos. Si preguntan por el número de personas, diremos que algunos nos iremos por la noche. La clave está en ser educada y complaciente con las autoridades, pero inflexible con tu marido. El plan estaba bien pensado. Por primera vez en mucho tiempo no se sentía víctima, sino dueña de la situación. Hacia las 2 de la tarde, sus preparativos estratégicos se vieron interrumpidos por el ruido de los coches que se acercaban. El primero en entrar fue un coche patrulla de la policía, seguido del coche de Terence. 2 hombres y una mujer de uniforme, con caras cautelosas pero tranquilas, salieron del coche de policía. Terence salió de su coche con la mirada de un hombre plenamente convencido de que tenía razón. A su lado había un hombre delgado con un traje entallado, al parecer un abogado. Adeline salió al porche, preparándose mentalmente para un enfrentamiento. Jonel estaba a su lado, manteniendo una expresión tranquila e incluso amistosa. «Buenas tardes, agentes», saludó Adelina. «¿Qué puedo hacer por ustedes?» Los policías escrutaron el patio, los campistas, los chales que colgaban de los árboles y la comunidad romaní, que, como si nada, dejó de hablar y los miró fijamente. «Señora, hemos recibido una denuncia por disturbios y posible estancia ilegal en una propiedad privada», comenzó diciendo el agente. «¿Puede explicarnos qué está pasando aquí?» «Por supuesto», sonrió Adeline. «He invitado a mis amigos de la comunidad del Barón Basilic a preparar un acto benéfico. Estamos recaudando fondos para programas educativos en su comunidad». «¿Y cuánto tiempo van a quedarse?», preguntó el policía mirando dudoso a los campistas. «Solo unos días», le aseguró Adelina. «La mayoría se irá esta noche, solo se quedarán los organizadores». «Esta es mi casa», intervino Terence, dando un paso al frente. «Y yo no he autorizado nada de esto». «En realidad, la casa está a mi nombre», objetó Adelina con calma. «Aquí están los documentos». Le entregó al policía una carpeta de papeles que había preparado de antemano. El agente les echó un rápido vistazo y asintió. «Efectivamente, la casa pertenece a la señora Murphy». «Pero estamos casados», exclamó Terence. «Tengo derecho a reclamar esta casa». «Señor Murphy, ¿tengo entendido que ha iniciado los trámites de divorcio?», preguntó el policía. «Sí, pero...». «En ese caso, hasta que el tribunal decida,
La casa sigue siendo propiedad de la persona a cuyo nombre está registrada, explicó el agente. Si tiene alguna duda sobre la división de la propiedad, debe acudir al juzgado. Terence se puso rojo de ira. Su abogado, de pie a su lado, parecía inseguro. Pero si son ruidosos, Terence no se rindió. Y probablemente estén infringiendo algún tipo de código sanitario. Los agentes se miraron entre sí. No hemos notado ningún ruido excesivo, dijo la mujer policía con cautela. Y en cuanto a la salubridad, eso está fuera de nuestra jurisdicción. Si tienen quejas concretas, pueden dirigirse a las autoridades competentes. ¿Todos los presentes tienen papeles?, insistió Terence, señalando con la cabeza a los gitanos. ¿Lo has comprobado? Jonel, que hasta entonces había estado observando la escena en silencio, dio un paso al frente. Agentes, todos los miembros de mi comunidad son ciudadanos legales o residentes en Estados Unidos. Aquí están mis documentos. Sacó un pasaporte del bolsillo interior. Si es necesario, todos los demás pueden mostrar también los suyos. Chasqueó los dedos y, como por arte de magia, los miembros de la comunidad empezaron a sacar sus pasaportes y documentos de identidad, mostrándolos a los policías con sonrisas amables. No veo ninguna infracción de la ley, concluyó el agente tras una breve conversación con su colega. La SRA. Murphy tiene derecho a recibir visitas en su casa. Si no alteran el orden público, no podemos interferir. ¿Está de broma? Terence parecía haber sido traicionado. Han convertido mi casa en un campamento gitano. Señor Murphy, comprendo su frustración, dijo pacientemente el policía. Pero legalmente no podemos ayudarle. Se trata de un litigio civil que debe resolverse en los tribunales. Terence se volvió hacia su abogado, pero éste se limitó a hacer un gesto con las manos, claramente desprevenido. Si quieres, puedes entrar a recoger tus cosas, se ofreció Adeline, sintiendo una oleada de confianza. Ya las he metido en cajas. Terence dudó. No quería entrar en una casa llena de gitanos, pero tampoco quería irse con las manos vacías. Iré con los de la mudanza, dijo finalmente. Mañana. Como quieras, se encogió de hombros Adelina. Estaremos esperando. Los policías, satisfechos de que el conflicto no derivara en algo más grave, regresaron a su coche. Antes de marcharse, la agente le dijo en voz baja a Adelina: «Buena suerte. Yo también me he divorciado. No es fácil, pero lo superarás». Mientras el coche de policía se alejaba, Terence y su abogado se quedaron en la entrada, sin saber qué hacer a continuación. Fue entonces cuando intervino Carmelita. Bajó lentamente del porche, agitando sus faldas, y caminó hacia Terence. Llevaba en la mano un antiguo libro encuadernado en cuero y varias velas. «Veo un destino oscuro», comenzó con voz grave y sepulcral. «Un hombre que traiciona a su esposa atrae sobre sí una gran desgracia». «No me hables», retrocedió Terence. «No creo en esa superstición». «Creer o no creer no cambia nada», continuó Carmelita, abriendo el libro por una página de símbolos misteriosos. «El destino ya está escrito en el libro de la vida. Veo enfermedad, pérdida de dinero, problemas en el trabajo. Todas estas cosas esperan al hombre que rompe su juramento de lealtad». Terence intentó parecer desdeñoso, pero era evidente que las palabras de la vieja gitana le molestaban. Su abogado jugueteaba nerviosamente con la corbata y miraba el reloj. «Y también veo a una mujer». Carmelita hizo una pausa dramática. «Una mujer rubia. Te dejará cuando se acabe el dinero. Su amor no es real, solo busca beneficios». «¿Dónde has...?» empezó Terence, pero se detuvo en seco al darse cuenta de que se estaba delatando. «Sé muchas cosas», sonrió Carmelita enigmáticamente. «Los gitanos viejos ven cosas que los demás no ven». Sacó una bolsita del bolsillo y se la tendió a Terence. «Toma. Cuando estés listo para admitir tus errores y pedir perdón, ábrelo. Habrá una señal». Terence cogió la bolsita, pero enseguida se dio cuenta y la tiró al suelo.
No formaré parte de esta farsa, exclamó. Consejero, nos vamos. Prepare los documentos para el tribunal. Subieron rápidamente al coche y se alejaron, dejando tras de sí una nube de polvo y una bolsa caída. Carmelita la recogió, se la sacudió y la colocó en la barandilla del porche. Volverá a por ella, dijo con seguridad. La curiosidad era más fuerte que el miedo. Cuando los policías y Terence se marcharon, el tabor gitano estalló en risas y aplausos. Jonel pasó el brazo por los hombros de Adelina, sonriendo con orgullo. La primera ronda va por nuestra cuenta, anunció. Pero prepárate, volverá. La gente así no se rinde tras la primera derrota. ¿Qué había en la bolsa?, preguntó Adeline. Oh, no mucho, rió Carmelita. Unas hierbas secas para el té y una nota aconsejándole que sea sincero, pero será como un mensaje mágico para él. No descansará hasta saber qué contiene. Por la noche, los gitanos organizaron un auténtico festín. La música sonaba en el patio, la carne se asaba en braseros, el pilaf burbujeaba en calderos, las mujeres bailaban y los hombres cantaban canciones en su propia lengua. Los vecinos, atraídos por los aromas y los sonidos, empezaron a acercarse a la valla. Algunos habían sido invitados a una cena improvisada y, para sorpresa de Adelina, aceptaron la invitación. «Ya ves», dijo Jonel, señalando con la cabeza hacia la mesa donde la señora Porter charlaba animadamente con Sabina. «La gente no es tan mala como parece. La mayoría solo tiene miedo a lo desconocido, pero cuando nos conocen mejor, ese miedo desaparece». «Gracias», dijo Adeline sinceramente, «por todo esto, por tu apoyo, por tu valor, por estas vacaciones». «De nada, señora arquitecta». Jonel levantó su copa. «Todos merecemos justicia. A veces se necesitan métodos poco convencionales». La mañana siguiente comenzó con una visita inesperada. La furgoneta de la mudanza llegó a la casa, acompañada del coche de Terence. Adelina, alertada por Radu, que fue el primero en darse cuenta de que se acercaban, salió al porche. Jonel y varios hombres de la comunidad estaban a su lado, formando un impresionante grupo de apoyo. Terence parecía cansado e irritado. Las ojeras hablaban de una noche en vela. «He venido a recoger mis cosas», dijo sin saludar. «¿Dónde están?» «En el garaje», respondió Adeline. «Todo está bien empaquetado y firmado. Puedes comprobarlo». Terence hizo un gesto a los de la mudanza para que le siguieran. Miraron inseguros a los gitanos, pero prevaleció el deber profesional y se dirigieron al garaje. Mientras los de la mudanza trabajaban, Terence se hizo a un lado, sin saber dónde meterse. Se sentía claramente incómodo bajo la mirada de los gitanos, que fingían ocuparse de sus asuntos, pero en realidad escrutaban cada uno de sus movimientos. Por fin, Carmelita no aguantó más y se le acercó con la bolsa en la mano. «Te olvidaste esto ayer», dijo tendiéndoselo a Terence. «Cógelo. No es una maldición, solo un consejo de una anciana que ha visto muchas vidas». Terence dudó, pero le ganó la curiosidad. Cogió la bolsa y la desató con cuidado. Dentro había hierbas secas y un pequeño pergamino de papel. Al desplegarlo, Terence leyó: «La felicidad no está en poseer, sino en compartir». «¿Pero qué?», comenzó, pero Carmelita ya se había alejado, dejándolo confundido. Cuando todas las cosas estuvieron cargadas, Terence se acercó a Adeline. «Esto no ha terminado», dijo, pero su voz ya no era tan segura como antes. «El tribunal decidirá quién de los dos tiene razón». «Sin duda», dijo Adeline con calma. «Pero hasta que se decida, viviré aquí, en mi propia casa». Terence quiso decir algo, pero cambió de idea. Echó un último vistazo a la casa, al jardín, al campamento gitano, y sin decir una palabra más, subió a su coche y se marchó. «Se está rindiendo», dijo Jonel, de pie junto a Adeline. «No del todo, pero empieza a darse cuenta de que está perdiendo. ¿Tú crees? Estoy segura. He visto a gente así. Primero están enfadados y seguros de que tienen razón.
Luego empiezan a dudar y finalmente se echan atrás. Terence ya está en la segunda etapa. Ha pasado una semana. Los gitanos, como habían prometido, se fueron alejando poco a poco. Solo quedaban Jonel y Sabina, Carmelita y algunos más. Ayudaron a Adelina a ordenar la casa tras la invasión gitana y se prepararon para marcharse. Una noche, Jonel invitó a Adelina a una conversación seria. «He hablado con mi amigo Alexei», comenzó. «Es un buen abogado, especializado en procesos de divorcio. Está dispuesto a llevar tu caso». «Pero no puedo permitirme un buen abogado», le recordó Adelina. «Todos mis ahorros se han ido en la casa». «Alexei es especial», sonrió Jonel. «Es un antiguo gitano que aprendió a ser abogado. Ahora tiene su propio bufete, pero nunca olvida de dónde viene. Para los amigos de la comunidad trabaja casi gratis. Solo cobra si gana un caso». «¿Lo dice en serio?» Adeline no podía creer su suerte. «¿Existen abogados así?» «Raramente, pero existen», confirmó Jonel. «Alexei creció en nuestra comunidad, pero siempre soñó con más. Recaudamos dinero para su educación y ahora está pagando su deuda. Le conté tu historia y se interesó. Dice que tienes muchas posibilidades de quedarte con la casa, sobre todo dadas las circunstancias y el hecho de que Terence te engañó». «No sé cómo agradecérselo». Adeline sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «No se lo agradezco, señora arquitecta», la despidió Jonel. «Los gitanos recordamos lo bueno. Usted ayudó a nuestros hijos, ahora nosotros le ayudamos a usted. Es lo justo». 2 días después, Adelina conoció a Alexei, un hombre alto y elegante de ojos oscuros y piel aceitunada que delataba su origen romaní. Escuchó atentamente su historia, examinó las escrituras de la casa y el acuerdo prenupcial que ella y Terence tuvieron la suerte de tener. «Tiene usted una posición muy fuerte, señora Murphy», concluyó. «La casa está a su nombre. Usted aportó la mayor parte del dinero de sus ahorros personales y hay un acuerdo prenupcial que dice que los bienes comprados con fondos personales siguen siendo personales. Además, hay testigos del adulterio de su marido, que en nuestro estado es un factor agravante en la división de bienes». «Entonces, ¿puedo quedarme con la casa?», preguntó Adeline esperanzada. «Es más que probable», asintió Alexei. «Yo diría que las probabilidades superan el 80%, sobre todo si tu marido sigue mostrándose agresivo. A los tribunales no les gusta que una de las partes intente intimidar a la otra». «¿Y los honorarios?», preguntó Adelina con cautela. «Jonel dijo que usted aceptaba el pago solo si ganaba». «Así es», confirmó Alexei. «Y en tu caso aceptaré el porcentaje mínimo. Jonel es un viejo amigo mío, y si me pide ayuda, significa que vale la pena». Durante las semanas siguientes, Adelina trabajó con Alexei, preparando el juicio. Los gitanos fueron abandonando poco a poco su casa, pero Jonel la llamaba y pasaba a menudo para ver cómo estaba. Un día trajo a Carmelita, que insistió en leerle a Adelina una predicción vita paso. «Veo un futuro brillante», dijo la vieja gitana, extendiendo las cartas sobre la mesa de la cocina. «La casa seguirá siendo tuya y tu marido aprenderá una buena lección. Pero lo más importante es que veo una nueva vida, una nueva alegría. No estará sola, señora arquitecta». «Gracias, Carmelita», sonrió Adelina sin prestar mucha atención a la predicción, pero agradeciendo el apoyo. El juicio tuvo lugar 3 meses después. Alexei presentó el caso de Adelina con brillantez, haciendo hincapié en su contribución a la compra de la casa, en el hecho de la infidelidad de Terence y en la existencia del contrato matrimonial. El abogado de Terence intentó impugnar el contrato e insistió en una división a partes iguales, pero sus argumentos eran débiles. Cuando el juez anunció la sentencia, la casa queda completamente en manos de Adeline y Terence solo recibe una pequeña indemnización. Ella no podía creer su suerte. Terence estaba sentado en la sala con cara de piedra, claramente conmocionado por el resultado. Bridget no estaba con él.
Según había sabido Adeline por conocidos comunes, habían roto poco después del incidente con los gitanos. Después del juicio, Adeline organizó una pequeña fiesta en su casa, que ahora era oficialmente suya. Invitó a Mónica, a Alexei y, por supuesto, a Jonel y su familia. Pero esta vez nadie fingió ser un gitano salvaje. Todos vestían normalmente, se comportaban con discreción y solo la música y la abundante comida recordaban su cultura. «Bueno, señora arquitecta», dijo Jonel levantando su copa durante la cena, «¿está satisfecha con el resultado?» «Más que satisfecha», respondió Adeline con sinceridad. «Y no es solo la casa. Por fin siento que puedo defenderme, que no estoy sola». «Nunca estarás sola», dijo Jonel con seriedad. «Ahora nos tienes a nosotros, y la amistad gitana es para siempre». «Por la amistad gitana», proclamó Mónica alzando su copa. Todos los presentes apoyaron el brindis, y la velada continuó en un ambiente cálido y amistoso. Más tarde, cuando los invitados se hubieron marchado, Adelina salió al porche y contempló durante largo rato su casa, la misma de antes, pero ahora verdaderamente suya, sin la sombra de las pretensiones ajenas. Una semana después del juicio, ocurrió otro acontecimiento importante. Terence llamó a Adeline, por primera vez desde que se había dictado la sentencia. «Quiero disculparme», dijo sin preámbulos. «La forma en que actué estuvo mal». Adeline guardó silencio, sin saber qué decir ante esta inesperada confesión. «No tienes por qué perdonarme», continuó Terence tras una pausa. «Solo quería que supieras que me di cuenta de que me equivoqué, y esa vieja gitana tenía razón. Bridget se marchó en cuanto quedó claro que no me quedaría con la casa». «Lo siento», dijo Adeline automáticamente, aunque en realidad no lo sentía así. «No lo sientas», dijo, con amargura en la voz. «Me lo merecía. De todos modos, te llamo para decirte que no recurriré la decisión del tribunal. La casa es tuya, y eso es lo justo». Después de esta conversación, Adeline sintió que el círculo se cerraba. Su venganza, si es que podía llamarse así, se había consumado, pero sin regodeo ni crueldad. Se había hecho justicia. 6 meses después, la vida volvió a la normalidad. Adelina volvió a trabajar activamente en el estudio de arquitectura, empezó a renovar algunas habitaciones de la casa y reanudó su participación en programas educativos para niños gitanos, ahora de forma permanente. Jonel y su comunidad se convirtieron en visitantes frecuentes de su casa, pero ahora sus visitas eran muy diferentes. Nada de fingir rituales o ruidos falsos, sino amistad real y respeto mutuo. A los niños de la comunidad les encantaba visitar a la SRA arquitecta, les enseñaba a dibujar, les ayudaba con los deberes y siempre les obsequiaba con deliciosas galletas. Una tarde, sentada en el porche con Jonel y viendo a sus nietos jugar en el jardín, Adelina recordó cómo empezó todo. «Sabes, la primera vez que vine a tu taller estaba aterrorizada», confesó. «Pensé que te reirías de mí». «Nunca me río de las desgracias ajenas», replicó Jonel con seriedad. «Solo de la estupidez ajena. Y usted nunca ha sido estúpida, señora arquitecta». «Aún así, fue una decisión valiente invitar a todo un tabor a su casa», sonrió Adelina. «No puedo imaginar lo que pensaron los vecinos». «Oh, pensaron muchas cosas», dijo Jonel con una risita. «Pero sabes una cosa, ahora cuando nos ven por la calle nos saludan. Y la señora Porter incluso vino a pedirle a Sabina una receta de pilaf. La gente cambia a medida que se conoce». «Sí», asintió Adeline, mirando a los niños que jugaban. «Y a veces hace falta una buena lección para que eso ocurra». «Eso es». Jonel recogió su taza de té. «Por las lecciones que nos hacen mejores». «Por las lecciones», repitió Adeline, sintiendo que se llenaba de gratitud hacia aquel hombre extraño y sabio y su inusual familia, que habían acudido en su ayuda en el momento más difícil de su vida. Y la casa que había sido la causa de tantas preocupaciones era ahora realmente la casa de sus sueños,
no solo por su estilo victoriano y su ático, sino porque era el hogar de una familia de verdad, inusual, aunque no emparentada por la sangre, pero una familia. Personas que se cuidaban mutuamente y siempre estaban ahí para ayudar. Y esa fue la lección más importante de todas.